Una psíquica y una niña se me acercan y la psíquica dice, soy psíquica, ¿puedo darte un mensaje? ¿Qué? Esta mujer me dijo verdades sobre mi vida, incluso el nombre del chico que me gustaba. No sé si leyó mi mente, pero no podía saberlo y lo sabía. Eso que podemos ver con nuestros ojos y oír con nuestros oídos es solo el 1% de la realidad. El 99% de la realidad es invisible e inaudible. La doctora Anna Yusim es una psiquiatra premiada y profesora asistente clínica en la Facultad de Medicina de Yale y ha pasado años estudiando todas las tradiciones espirituales para encontrar lo que puede aportar a su práctica occidental que realmente pueda transformar vidas. Nadie quiere autosabotearse conscientemente, pero lo hacemos porque algo nos detiene. La intuición es un epifenómeno de la conciencia y la voz del alma, conectándonos con la parte de nosotros que ya sabe qué es mejor para nosotros en cada situación. ¿Cómo recibes información intuitiva? Las 4 claris: clarividencia, clariaudiencia, clarisentencia y clariconciencia, que es saber algo simplemente por saberlo. Algunas personas escuchan cosas rutinariamente. A nivel cuántico, somos materia y energía. Necesitamos eliminar cualquier bloqueo que tengamos dentro de nosotras mismas, como el ego, la ira, los celos, el odio, la depresión, todas esas cosas que son tan humanas. Si no sabemos metabolizarlo, nos contraen, bajan nuestra frecuencia y nos impiden tener la mejor vida posible. Al final, hay 2 formas principales de manifestar. Una es Hola, soy Mayim Bialik y yo soy Jonathan Cohen. y bienvenidos a nuestro análisis. Bienvenidos a nuestra expansión hacia el reino psíquico. ¿Qué es eso que escucho? ¿Es intuición? ¿Puede ser uno de los 4 clairs? Hoy vamos a hablar sobre una variedad de aspectos de nuestra experiencia espiritual que impactan directamente en nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y en todo lo que decidimos. Si no estás segura de por qué la espiritualidad toca cada parte de tu vida y existencia, vas a querer escuchar este episodio de hoy. Si buscas desarrollar intuición y sentirte conectado con algo más grande, si quieres acceder a tus guías y ángeles guardianes, este es el episodio para ti. Si pones los ojos en blanco al escuchar sobre ángeles guardianes y guías, este episodio también es para ti. Porque vamos a hablar de lo que realmente sucede cuando accedemos a información que no está disponible de ninguna manera física. ¿Qué significa decir que hay energía espiritual en el universo que nos rodea todo el tiempo? ¿Por qué algunos acceden a ella y otros solo son escépticos? Al hablar de los 4 claris, quizá conozcas la clarividencia, pero ¿sabes qué es la clariconciencia, la clariaudiencia o la clarisentiencia? Vamos a aprender sobre los 4 claris y lo que significa estar en contacto con la información en el ámbito energético y espiritual. Y si crees que esta es una conversación muy fuera de lo común, la estamos teniendo con un psiquiatra y un médico que han sido formados en algunas de las mejores instituciones académicas del mundo. ¿Quién es la psiquiatra tan conectada con lo espiritual? Es la doctora Anna Yusim. Es una psiquiatra galardonada, certificada, formada en Stanford y Yale y coach reconocida internacionalmente. Tiene clientes como directores generales de Forbes, 500 atletas olímpicos y celebridades top. Su libro es Plenitud, cómo la ciencia de la espiritualidad puede ayudarte a vivir más feliz y con sentido. Es profesora asistente clínica en la Facultad de Medicina de Yale y cofundadora del programa y Centro de Salud Mental y Espiritualidad de Yale, que conecta la Facultad de Medicina de Yale con la Escuela de Divinidad de Yale. Es una experta increíble en todo lo relacionado con la psicología, la psiquiatría y el misticismo. Ha viajado a más de 70 países y ha pasado años estudiando todas las tradiciones espirituales para encontrar lo que comparten. ¿Y qué puede aportar a su práctica occidental para transformar vidas de verdad? Hablamos de autoinmunidad, depresión, ansiedad y trauma. Este episodio también incluye una charla sobre la oración. Cuidado con lo que pides al orar, quizá no te gusten los resultados. Ella explica por qué la ley de la atracción puede que no esté funcionando para ti. Le pediremos a la doctora Yusim que lo explique y desglose. Es un episodio increíble, no podemos esperar a que lo escuches. Y por favor visita Substack porque el libro de la doctora Yusim también contiene un montón de ejercicios y meditaciones.
Y vamos a presentar uno de esos ejercicios solo para nuestros oyentes de Substack. Así que por favor visita biolicbreakdown.substack.com para contenido que no puedes y no encontrarás en ningún otro lugar. Doctora Ana Yusum, bienvenida a The Breakdown. Break it down. Gracias, Majim. Es increíble estar aquí contigo. Hay muchos aspectos diferentes de la espiritualidad, la salud mental y la psiquiatría en los que eres experta. Antes de comenzar, ¿cuál crees que es el mayor error que la gente tiene sobre la espiritualidad y la salud mental? Es una gran pregunta y yo diría que la idea errónea es que ambas son en realidad muy separadas y distintas y que son lo que llaman compañeros extraños. Y la razón por la que la gente tiene esa idea errónea es porque a menudo todo lo que es científico y médico se ve como algo sujeto a la experimentación, a pruebas controladas con placebo y doble ciego. Algo que puedes tocar y escuchar, muy empírico, mientras que la espiritualidad es subjetiva, trascendental, personal y difícil de reproducir. Ya sabes, la experimentación y la replicación. Por eso la ciencia de la espiritualidad suele ser un gran misterio y un enigma para muchos. Pero yo creo que en realidad están muy interconectadas y de eso vamos a hablar hoy. Mucha gente busca esa intersección porque quiere pruebas, ya que puede ser subjetivo. Y hablamos sobre el despertar espiritual, cómo muchas personas son tocadas y sus vidas se transforman y experimentan beneficios milagrosos para la salud. Aún así, la gente pide una hoja de ruta, pero no hay. ¿Qué descubriste al estudiarlo científicamente? ¿Hay una hoja de ruta? ¿Qué deberían saber las personas que es posible? Buena pregunta, porque es cierto, la gente busca certeza, algo tangible. ¿Cómo mejoro? A, B, C, D, volverme espiritual. ¿Qué es eso? ¿Y si no creo en Dios? ¿Y si creo en la madre naturaleza, pero siento que Dios nunca estuvo ahí? ¿Y si Dios me abandonó incluso cuando tuve cáncer? ¿Sabes? Y si tengo todas estas creencias que van en contra de todo esto espiritual que todos me quieren imponer. Así que creo que mucha gente se enfrenta a eso. Puedes responder una pregunta así de dos formas. Una es consultando la ciencia, que ya tiene mucha información sobre esto, viendo cómo las creencias y prácticas espirituales mejoran la salud física, mental y el bienestar. Y hay numerosos estudios que muestran que, por ejemplo, asistir a la iglesia de manera regular reduce el suicidio hasta 5 veces, y esto es con la asistencia semanal a la iglesia. Un efecto enorme en la reducción del suicidio. Muy interesante. Esto aplica para hombres y mujeres, pero no para todas las poblaciones. ¿Sabes qué población podría no tener ese efecto? La comunidad LGBTQ. ¿Sabías que ir a la iglesia reduce el suicidio en comunidades heteronormativas? Pero en la LGBTQ ocurre lo contrario. Interesante, ¿no? Pero el tamaño del efecto para aquellas personas a quienes sí les reduce el suicidio es muy profundo, muy poderoso, efectos muy reales. Si analizas más a profundidad, ¿por qué ir a la iglesia reduce la suicidabilidad? Puede ser la comunidad o las creencias sobre una vida saludable. ¿Es tener, ya sabes, algo que hacer cada domingo al mediodía? ¿O es algo mucho más profundo? En realidad, había algo principal en la raíz de todo. Ese fue el factor número 1. Aunque los demás influyeron, no era ninguno de los que mencioné. ¿Alguna idea de cuál es? Quiero creer que es alguna conexión y sentir que eres parte de algo y que importas de alguna manera más allá de la conexión social. Quiero creerlo. Que por una experiencia espiritual somos tocados de forma que no podemos ignorar. Creo que eso también es una parte enorme, enorme de todo esto. Curiosamente, el principal factor es una prohibición moral contra el suicidio que la iglesia inculca. Wow, muy interesante, ¿verdad? Todos esos otros factores, también lo que dijiste, sentir que tienes una conexión con lo divino, estar conectada con tu esencia interior por primera vez, ¿cómo no va a ser significativo? Y aún así, lo número 1 es la prohibición moral. Y todo esto está basado en la investigación de Tyler Vanderweel en el Centro para el Florecimiento Humano de Harvard. Así que son, ya sabes, datos como estos que son súper interesantes y súper convincentes. Esto lo usan para recuperarse de cáncer, adicciones, muchas otras cosas más, depresión, ansiedad y más. Las creencias y prácticas espirituales suelen tener efectos positivos, aunque de formas matizadas como esta.
Separemos la creencia y la práctica espiritual de la religión, porque es un área muy confusa para la gente. La institución de la religión, como mencionaste, especialmente para las personas que quizá no están en la comunidad heteronormativa, la moralidad o el juicio ahí pueden tener un efecto negativo. Así que hablemos sin religión. ¿Qué significa tener una experiencia espiritual? Sí, también me gusta que menciones la religión y la diferencia entre ambas. Según el Centro Pew y sus estudios, existen 4 grupos entre nosotros. Podemos ser espirituales y religiosos, solo religiosos o ninguno de los dos. Curiosamente, en 25 años, 2 grupos crecieron y 2 disminuyeron. Los 2 que han ido en aumento son ambos grupos con espiritualidad, los 2 que han ido disminuyendo son ambos grupos con religión. La religión está disminuyendo en nuestra comunidad, en nuestro país y en nuestra sociedad, y está siendo reemplazada por personas que buscan más una creencia espiritual. Todo lo más orquestado, ritualizado y autoritario está disminuyendo, dando paso a una conexión más personal con lo divino, según el significado que tenga para cada quien. Ya sea de una manera más religiosa, porque puedes ser espiritual volviéndote religioso, o de una manera más secular, que es la conexión a través del yoga, la meditación. Algo que, ya sabes, esté conectado contigo y tu esencia divina, como una conexión con la naturaleza, los psicodélicos, etc. Estas son formas de conectar con la esencia y el yo espiritual. Muchas personas llegan al resultado final de una experiencia espiritual a través de algún tipo de sufrimiento. Por supuesto. Sigo sufriendo y esperando mi despertar espiritual. Todas estamos igual, Majim, desafortunadamente. Te preguntas, ¿qué hay del otro lado? ¿Cómo aceleramos ese proceso? Exactamente, ¿dónde está el mapa? La otra cosa que creo que ocurre es que las personas que tienen una experiencia espiritual o que la están buscando, creen que hay algún entendimiento de cómo funciona el universo, de cómo navegar la vida, que les falta, ¿verdad? Como que es esto múltiple, beneficio de varios lados. Sí, hay beneficios físicos que queremos mencionar, sí hay beneficios internos como más paz interior, más claridad, menos ansiedad y depresión. Y luego, como el tercer aspecto es en realidad como, no estoy diciendo que la vida vaya a ser perfecta, pero existe esta creencia de que todos estamos aquí por algún propósito. Y al aumentar nuestros sentidos, navegamos el mundo distinto. Y no digo que logremos X, Y o Z o tener tantos autos o lo que sea, pero hay algo en donde estamos en aceptación y la vida se desarrolla de una manera que parece tener algún tipo de sentido en lugar de un caos aleatorio. ¿Puedes hablar sobre quienes buscan el tercero? Luego cubrimos a todos. Absolutamente, absolutamente. Y esto me hace pensar en algo. Sabes, hablo mucho sobre la manifestación, es una palabra de moda muy popular en estos días, ¿verdad? Y te hace preguntarse, ¿cómo manifiestas? Hay 2 formas principales de manifestar. Una es la acción e intención deliberada, que algunos ven como la manera más masculina. Te pones una meta, dices, voy a hacer esto, trabajas muy duro, lo logras, genial. Todos sabemos cómo hacer esto. Así es como pasamos la escuela de posgrado, la escuela de medicina, nos convertimos en neurocientíficas, etc. Y luego está la otra manera, que no se trata de hacer, sino mucho más de ser y en el ser. Básicamente aprendes a encarnar la mayor alegría y paz que puedas encarnar. Y básicamente tienes esto que se llama una frecuencia vibratoria y haces que tu frecuencia vibratoria sea compatible con la frecuencia vibratoria de lo que sea que estés tratando de atraer. Y en ese estado de ser, estableces tu intención, haces lo que tienes que hacer, pero es muy diferente. No sales y haces que suceda. Es rendirse y recibir. Y estas son las 2 formas en que creo que manifestamos como humanos. Una es muy orientada a la acción. Masculina, vamos a hacerlo. La otra es más femenina y receptora. Seamos, mejoremos nuestro estado de ser y recibamos lo que podamos de lo divino. Sabes, creo que a veces hay un cierto grado de gesticulación que ocurre. Cuando la gente habla de elevar su vibración, sabes, es algo que sí tiene un aspecto práctico en ciertas formas de yoga. De hecho, ya sabes, trabajamos en, no sé, creo que trabajar en estos ámbitos de elevar una frecuencia. Pero quizá la doctora Yusum podría explicarnos un poco qué significa eso en términos de igualarlo con el de otra persona.
Sí, sí. Y sabes, al final somos seres energéticos y también somos materia, así que somos materia y energía. Y como tal, tenemos una frecuencia, al igual que toda la materia y la energía. Y sabes, de alguna manera a veces tenemos nuestro propio destino, pero podríamos querer un destino que sea un poco diferente. Para llegar a ese destino, debemos eliminar bloqueos internos que bajan nuestra frecuencia. ¿Y qué cosas la disminuyen? Podemos reflexionar sobre eso y esto viene de mis estudios de la Cábala de hace tiempo sobre las manifestaciones del ego. Entonces, nuestro enojo, nuestros celos, nuestro odio, nuestra tristeza, nuestra depresión, todas esas cosas que son tan humanas y que todas hemos sentido y son tan normales. Y aún así, si no sabemos metabolizarlo y eso se vuelve parte de nosotras, reduce nuestra frecuencia, nos limita y nos impide vivir plenamente. Y esa es una de las formas de aumentar tu frecuencia. Y la otra manera es llenarte de cosas positivas, llenarte de alegría, paz, vivir con propósito y tomar acciones basadas en una misión, impulsadas por un propósito y con satisfacción en el contexto de tu vida. Servir a otros, interactuar con gratitud y asombro, que son estados espiritualmente cercanos, ya sabes, de forma regular. Se siente como el punto de intersección de el lenguaje espiritual que es común y popularizado y la ciencia cuántica, la neurofisiología. ¿Podemos unir estos dos? Porque muchos oyen esto de voy a elevar mi frecuencia y ellos como que dicen, ok, seguro, pero eso es solo algo que estoy pensando, está en mi cuerpo, está en mi campo cuántico, sea lo que sea que eso signifique. ¿Cómo unimos estas dos disciplinas diferentes para que esto sea realmente comprensible? ¿Cuál es el mecanismo por el cual la manifestación de la conexión espiritual realmente está cambiando, verdad? Cosas sobre nuestro perfil hormonal, nuestra fisiología, nuestro estado de ánimo. ¿Cuál es el mecanismo para eso? Es una gran pregunta y hay quienes dedican su vida a estudiarlo. Está el doctor Mark Potenza en Yale, donde estoy, y Lisa Miller en Columbia. Ambos han estudiado los correlatos neuronales de la experiencia espiritual y han identificado regiones cerebrales que se activan. Cuando piensas en Dios, cuando rezas, cuando sientes gratitud o cuando te alineas con tu propósito, ¿cierto? Y también, ya sabes, porque la espiritualidad es algo que lo abarca todo y puede ser secular o religiosa. Por ejemplo, una forma de espiritualidad secular es la meditación. Hay muchísimos beneficios de la meditación. Ayuda con las hormonas, con los procesos somáticos, con la ansiedad, con el equilibrio de tu sistema simpático y parasimpático y con la regulación de tu nervio vago. Hay muchos estudios que demuestran todo eso y ya sabes, diferentes técnicas de meditación que muestran sutileza y variación en eso. Pero sin embargo, la meditación prolongada impacta significativamente a nivel mecánico. Así que creo que para responder esa pregunta, primero tenemos que decir a qué parte de la espiritualidad nos referimos y luego analizar cada parte de la espiritualidad, ver lo que dice la ciencia y hay mucha, volviendo a elevación de la frecuencia. ¿Cómo eso nos ayuda a navegar o conseguir la vida que está uno o dos pasos más allá de donde estamos actualmente? Estamos hablando de ello. Sí, a nivel cuántico, creo que las frecuencias aumentan, pero lo hablo de forma más mecánica como una metáfora, elevando metafóricamente la frecuencia. Esto es pasar de un estado de contracción a uno de expansión. Todos sabemos lo que es sentirnos contraídos, ¿cierto? Atascados, con miedo o temor en esos estados del ego mencionados. Control, miedo, tristeza, depresión, enojo, odio y celos. Nadie quiere eso y sabemos lo que es estar en expansión. ¿Qué haces? ¿Cómo pasas de uno a otro? Y hay muchísimas maneras diferentes, hay muchas formas distintas y creo que primero hay que hacer la distinción. Hay cosas que puedes hacer conscientemente y también hay formas en las que debes trabajar tu inconsciente, porque hay muchos aspectos de nosotros que podemos cambiar conscientemente, pero aún así no recibiremos en la vida lo que esperamos. ¿Y por qué? Es porque hay algo que nos detiene en nuestras creencias centrales inconscientes profundamente arraigadas, que necesita rectificación, liberación y asimilación. Hasta que eso ocurra, cualquier esfuerzo por elevar nuestra frecuencia y eliminar bloqueos será limitado. Por eso, este paso es muy importante. Trabajar con el inconsciente se puede hacer de varias formas, como psicoanálisis, hipnosis o reprogramación usando sugestión hipnótica,
con terapeutas capacitados. Y los psicodélicos también pueden hacer eso por las personas. En ciertas circunstancias, cierto trabajo con traumas puede hacer eso por las personas. Luego, conscientemente te alineas con la expansión tanto como puedas. Puedo hablar mucho más de eso también. ¿Qué viene a la mente cuando explicas esto? Es como, ¿podría haber una solución en la que ni siquiera has pensado todavía? Te preocupas tanto por hallar la solución que no dejas que la vida fluya y te brinde una oportunidad. Deseo tanto algo que prefiero forzar una solución en vez de reflexionar. Tengo que tener un poco de confianza para que esa solución se desarrolle, lo cual puede ser un componente aterrador. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo más poderoso de la fe es la rendición. Haces tu parte, sin importar lo que busques manifestar o lograr. Das tu 100% en el mundo físico. Debes confiar, tener fe y creer que hay algo más grande apoyándote. Si eres una persona espiritual, si eliges vivir de esta manera, ¿verdad? Y al hacerlo, cuando te entregas, tienes toda la razón. Esa magia puede suceder. Las cosas llegan a tu conciencia por sincronicidad o intuición, permitiéndote verlas de forma nueva. O puede surgir algo que nunca imaginaste como solución a un problema. Y esto sucede, ya sabes, de maneras mágicas, por ejemplo, con matemáticos y artistas que están tratando de resolver algo en su mente. Hacen todo su trabajo consciente y luego, finalmente, se van a dormir y se despiertan con una solución. Esa es una forma en que se manifiesta y hay otras maneras también. Las personas realmente están tratando de resolver un problema en su vida y luego, un día, una solución simplemente llega de la nada. Dicen que nunca lo habrían pensado y agradecen mucho, incluso a lo divino, por la intervención. Es como si mentalmente intentaras resolver el problema sin éxito y al final te rindes. Decides ir por un café y relajarte un poco. Y terminas teniendo una conversación con alguien en la fila de la cafetería, donde esa persona dice algo, y de repente el problema se te aclara y lo ves de una manera totalmente diferente. Majim suele bromear diciendo que solo está en la parte de sufrimiento, pero siempre comenta, oh, lo vi diferente. Y si tratamos de ayudar a las personas a entender lo que es un despertar espiritual, creo que tenemos que descartar la idea de que lo es. De alguna manera, de repente, estoy flotando en un cojín y ya no toco el suelo porque he alcanzado un gran estado de iluminación. Y en cambio, se trata de esos momentos de conciencia cambiada en los que, de repente, tengo un problema y no he podido resolverlo. Y una solución está disponible de una manera que no había imaginado antes. Sí, me encanta eso. Y también, ya sabes, un curso de milagros, que es un marco espiritual. Ahí describen un milagro como un cambio en la percepción. Justo como dijiste, y eso es exactamente. Vemos el mundo de nuevo, nuestra mente se expande, nuestra vida se expande. Muy poderoso. Sabes, muchas de estas cosas generalmente se mantienen separadas de los campos de la psiquiatría, de, ya sabes, como la perspectiva materialista clásica occidental. Me pregunto, ¿recibiste alguna resistencia cuando empezaste a incorporar un poco de esta perspectiva espiritual en tu práctica y en tu forma de ver el mundo? ¿Y cómo has logrado equilibrar eso? Sí, yo anticipé recibir mucho de eso cuando escribí mi libro por primera vez, que integraba la salud mental y la espiritualidad. También me comprometí a escribir el libro con la verdad, basándome en mi investigación y experiencia. Así que fui a Stanford para la licenciatura, a Yale para la escuela de medicina, luego a NYU y después elegí muy deliberadamente no estar afiliada a una institución académica. Mientras escribía mi libro y comenzaba mi práctica durante los siguientes, ya sabes, X número de años. Y después de que escribí mi libro, empecé a dar charlas en diferentes escuelas, en, ya sabes, Kripalu, Multiversidad, todos estos lugares diferentes. Cuando di una charla en Yale, mis antiguos profesores leyeron mi libro y me invitaron de nuevo a la facultad. Fue un shock y una gran revelación ver que logré algo realmente fuera de lo común. En vez de descartarlo, Yale ya estaba preparada, como si la sociedad también lo estuviera para esa integración. Ahí fue cuando en 2017 comenzamos a hablar sobre crear el Centro de Salud Mental y Espiritualidad en Yale, como puente entre la Escuela de Divinidad y la de Medicina. Empezamos a trabajar en eso y seguimos haciéndolo. Ya tenemos el programa y abriremos el centro cuando tengamos fondos suficientes. Y eventualmente, si Dios quiere, un instituto que también ofrecerá programas de titulación en la intersección de la salud mental y la espiritualidad. Así que fue. Pensé que habría más resistencia, pero creo que fue porque lo abordé de la forma más científica posible. Y tuve colegas maravillosos en psiquiatría que me respaldaron en mi trabajo.
Creo que eso fue increíblemente útil y Yale lo aceptó y ha sido muy solidario con el trabajo desde entonces. Aquí hay un área que tiene mucha coincidencia entre lo que yo llamaría el lenguaje espiritualista y el lenguaje médico del psicoanálisis. La noción de que a un nivel inconsciente puede haber cosas sucediendo que están dirigiendo nuestra percepción, guiando nuestras creencias y que ni siquiera nos damos cuenta de que están ocurriendo, que hacen que parezca que el mundo es un lugar horrible, que hacen que parezca que no podemos avanzar, que estamos atrapados. De alguna manera, mencionaste hacer este trabajo inconsciente. ¿Puedes hablar un poco sobre ese nivel de programación que está influyendo y filtrando la realidad de las personas? Por supuesto, y probablemente la mayor contribución de Sigmund Freud al campo de la psiquiatría fue la comprensión de la mente inconsciente. Y la idea de la mente inconsciente viene del hecho de que tienes tu mente consciente, donde decides ciertas cosas, pero también ves cómo, como ser humano, tiendes a autosabotearte, ¿verdad? Como ciertas cosas que por alguna razón simplemente no parecen funcionar en ciertas partes de tu vida. Tienes desafíos, ¿verdad? En mi libro llamo a esto correcciones del alma o ticunes, situaciones que se repiten en nuestra vida, una y otra vez para nuestra consternación. Aunque intentamos cambiarlo, Sigmund Freud lo llamó compulsiones de repetición. Es lo mismo. Son esas cosas que forman tu patrón particular de autosabotaje. Y nadie quiere autosabotearse conscientemente, pero lo hacemos. ¿Cuál es ese proceso inconsciente? Todos nos autosaboteamos por ser humanos. La pregunta es, ¿cuál es tu patrón de autosabotaje? La terapia con un profesional suele ayudar a descubrirlo. Puedes ver cómo esto, ya sabes, alguien puede servirte de espejo para mostrarte cómo puede funcionar esto para ti. ¿Puedes dar ejemplos? Hay quienes no quieren engañar, pero lo hacen. Algunas personas no quieren beber mucho, pero no logran controlar su adicción. ¿Estoy pensando en buenos ejemplos? Esos son excelentes ejemplos. Es que quieres ser fiel, pero por alguna razón no puedes ser fiel. Que haces una intención, te haces una promesa a ti misma, a tu pareja, y luego terminas no siendo fiel una y otra vez. ¿Qué te sabotea y qué patrón inconsciente repites? Y lo mismo, realmente quieres una relación sana y estable con un hombre o una mujer increíble, y aún así sigues atrayendo a hombres o mujeres emocionalmente indisponibles, y sabes, ¿por qué es eso? Quieres algo pero atraes lo opuesto. ¿Dónde está la diferencia? Y hay muchas razones diferentes para eso, ya sabes, de ambos lados. Si quieres, podemos analizarlo. Y puedo darte como las 10 razones por las que esto podría pasar. Envíame tu factura y lo hago con gusto. Exactamente. ¿Cuáles son algunas de las razones? La gente suele pensar, bueno, es inconsciente, no sé cómo llegar a eso. No tengo todo este tiempo infinito para andar dando vueltas y descubrirlo. La mayoría tampoco tiene recursos financieros para hacerlo. Absolutamente, en ese caso la biblioterapia. Consigue algunos libros realmente buenos y empieza a profundizar y a entenderte a ti misma a través de los libros. Y ya sabes, y todos los podcasts, todo el contenido increíble que se publica en línea. Pero a menudo, trabajar con un profesional, por supuesto, es mucho mejor si la gente puede. Pero hablemos de por qué alguien que dice querer una relación, digamos una mujer, ella quiere un hombre maravilloso, un hombre comprometido con quien pueda formar una familia. ¿Y a quién atrae? A desastres. Atrae puros desastres, uno tras otro, ¿verdad? Este tipo está saliendo con otras 5 mujeres. A este tipo ella tiene que cuidarlo como si fuera su madre. Este tipo termina robándole. Ahora, ella tiene que ser poliamorosa, pero él fue quien lo quiso. Ni siquiera está segura de qué es el poliamor. Pero bueno, lo intentaremos. Exacto, ¿cierto? Hay muchas formas de entender esto, ¿verdad? Y esto se puede entender primero desde la perspectiva de, ya sabes, su propia crianza. Por mucho que ella quiera una relación sana y estable, puede que no tenga el modelo para ello. Puede que tenga la vía predeterminada de algo totalmente diferente, basado en lo que sus padres le enseñaron. Así que podría estar repitiendo ese viejo patrón sin siquiera darse cuenta. Opción 1. Opción 2, que puede coincidir con la opción 1. Ella realmente quiere un compromiso, pero hay una parte de ella que también le tiene miedo al compromiso, ¿verdad? Y también le encanta ser libre y es fuerte e independiente. Y entonces, al tenerle miedo al compromiso, ¿qué mejor manera de evitar el compromiso que atraer constantemente a hombres emocionalmente indisponibles o a desastres ambulantes? Cosas que no funcionan, ¿verdad? Son solo 2 ejemplos, pero hay más. Al profundizar en este trabajo con alguien, comprendes por qué toman las decisiones que toman. Al final, al observar patrones intergeneracionales, notas que los patrones en alguien no son solo suyos.
provienen de padres y abuelos, y comprendes los cambios entre generaciones. Y al entender esos cambios, haces consciente lo inconsciente. Y de repente, cuando lo inconsciente se vuelve consciente, finalmente tienes control sobre ello. Puedes tomar una decisión diferente de una manera que antes no podías. Al hacerlo, rompes el patrón intergeneracional y dices, aquí termina. No transmites esto a tus hijos. Rompes el patrón intergeneracional al decidir trabajar en ello y soltarlo. Es un trabajo muy poderoso. El patrón que veo es que cuando alguien termina continuamente en el lugar donde no quiere estar, cuando conscientemente desea otra cosa, lo que terminan haciendo es culpar al universo. Pero cuando lo describes que hay un programa funcionando del que quizá no sean conscientes. La realidad externa de sus vidas es el reflejo perfecto de todos los mecanismos internos, de todas las fichas de dominó que caen dentro de ellos, solo que lo hacen en silencio. Totalmente. Y ese primer punto que mencionaste acerca de culpar al universo, y así uno mismo se convierte en la víctima de, ya sabes, un protagonista malvado o un dios malvado o lo que sea malvado. Eso le ocurre a muchas personas. Es otro patrón subconsciente, donde aprenden que al ser víctimas sienten una indignación justa y por eso buscan culpar a la víctima cuando pueden. En un nivel inconsciente pudieron aprender esto, o simplemente nacieron y era un patrón que ya tenían. Y una vez que reconocen ese patrón, también pueden tomar decisiones diferentes. Ese es un patrón muy fuerte. Cuando algo sale mal, solemos interiorizarlo pensando que es nuestra culpa o lo externalizamos. ¿Fue esta persona, mis padres, un dios malvado o circunstancias injustas? Y en diferentes situaciones es diferente, pero usualmente las personas tienden a inclinarse hacia un lado u otro. Y si las personas se inclinan demasiado a culparse a sí mismas, en realidad es bueno externalizar un poco. Si eres la víctima y tienes mentalidad de víctima, conviene asumir más responsabilidad. ¿Qué hice para llegar aquí y cómo puedo salir de esto? El otro componente del que hablas es esta idea de los patrones intergeneracionales. El lenguaje común en la sanación energética es la idea de hacer el trabajo y romper el ciclo. Desglosemos eso, ya que ahí está el trabajo de Bert Hellinger y de constelaciones familiares. Quiero hablar de estos patrones intergeneracionales. Y hemos escuchado sobre el trabajo de epigenética con ratones, que muestra que los ratones que pasan hambre generaciones después tienen, ya sabes, una influencia fisiológica de eso y los impactos de eso. Así que hemos visto esos estudios, pero de lo que estás hablando es en realidad más generalizado, donde el perfil psicológico de una madre o un padre, o incluso de los abuelos, o incluso de los tatarabuelos, ya sea dolor que llevan, relaciones rotas, no poder lograr algo. ¿Huyendo de la guerra? Huyendo de la guerra y del miedo intenso. Problemas de seguridad física. Esos patrones, no solo psicológicamente, sino energéticamente, están impresos en el individuo y en la forma en que Bert Hellinger lo explica. Y tengo curiosidad de cómo lo interpretas. ¿Es eso porque eres miembro de la familia y estás conectado con estas personas? El niño imitará esos patrones, no porque crea que deba, sino casi como reflejo de pertenecer al sistema. Es como decir que entiendo la energía de esta familia, aunque nunca supieron que el padre tuvo una aventura, aunque estuviera tan oculto que la conciencia no pudiera registrarlo. Que estos patrones existen. Y de nuevo, luchamos con la palabra en el ámbito energético porque es difícil de visualizar. Pero es casi como si hubiera este código de unos y ceros que simplemente nos rodea de una manera similar, que Neil necesita estos. Al hablar con él, explicó que quienes viven juntos comparten microbioma. La información se transmite entre ellos. Lo mismo pasa con la información de nuestra experiencia emocional y psicológica. Piensas, no me parezco a mis padres, pero has recibido toda esta información a un nivel fisiológico del que ni siquiera eres consciente. Estoy de acuerdo. Por eso creo que la terapia de constelaciones es muy interesante, igual que hacer genogramas y analizar los patrones familiares, como mencionaste. Podrían ser patrones de adicción, o patrones de ciertas cosas emocionales, o patrones de infidelidad, o podrían ser patrones de algo así. Aquí hay patrones más sutiles del niño parentalizado de alguna manera u otra.
El niño llega al mundo teniendo que cuidar a los padres porque los padres son inestables mental o físicamente o débiles mental o físicamente y el niño es el fuerte. Y lo que eso hace en un sistema familiar es que en realidad invierte el sistema familiar. Se supone que los abuelos, padres y el niño deben estar juntos y la energía debe fluir hacia abajo en el sistema familiar. Aunque las personas fallecen, su energía debe apoyarte desde tus antepasados. Si tu sistema familiar está alineado, recibes ese apoyo para que procesos y patrones funcionen en tu vida con el apoyo energético necesario. Y cuando eso no está presente como un niño parentificado, eso como que voltea, ya sabes, como que hace que la energía fluya en la dirección equivocada y entonces puedes arreglar eso energéticamente. O podría haber un patrón de secretos que tú sabes y tienes toda la razón. Lo más interesante es que, como dijiste, esto está impreso a nivel energético. Las personas quizá ni siquiera sepan conscientemente sobre los secretos, pero simplemente lo sienten, lo saben, y los niños perciben todo. Los niños son como esponjas, absorben todo lo de sus padres. Los padres creen que los niños no saben, pero sí lo saben, aunque no sean conscientes de ello. Eso se imprime en cada parte de nuestro ser, energético, físico y espiritual. En eso nos convertimos. Así, identificar los patrones existentes, ya que cada familia tiene patrones únicos. Hay rasgos que amamos y rasgos que queremos expandir. Y también hay rasgos que pueden ser realmente problemáticos para tu vida de alguna manera. Así que al hacer este genograma, realmente entiendes dónde encajas en el sistema familiar y luego descubres cómo puedes hacer los ejercicios de rectificación con ese trabajo tan poderoso. Y he visto en mi práctica que crea cambios enormes en las familias. ¿Qué ocurre en una familia cuando hay un conflicto? ¿Puedes explicarlo desde tu perspectiva como psiquiatra? ¿Cómo manejas la energía de una familia? Supongamos que está en conflicto. ¿Cómo sabes cuándo las personas deben volver a estar juntas? ¿Cómo sabes cuándo deben mantenerse separadas? Y también tiene que ver con lo que has hablado de los vampiros energéticos, ¿verdad? Si sientes que alguien, digamos, en tu vida o en tu familia te está quitando algo energéticamente cuando estás con esa persona, ¿hay alguna manera de remediarlo? ¿Cómo manejas ese conflicto energético? Grandes preguntas, así que creo que tomaremos la primera primero. Entonces, al trabajar con familias y parejas, ¿cómo sabes cuándo las personas deberían estar juntas y rectificando y cuándo deberían estar separadas? Yo diría que el objetivo en las familias, en la medida de lo posible, siempre es rectificar y permitir que las personas se unan y asimilen lo que esté sucediendo y poder crear un espacio seguro para dialogar y discutir abiertamente lo que están viviendo y las situaciones donde las personas deberían darse espacio. Primero que nada, si alguien lo solicita específicamente y luego entender las razones de eso. Y en segundo lugar, si hay peligro, peligro para la seguridad de alguien o cualquier tipo de abuso, y en esas situaciones definitivamente podría ser una manera diferente de tratarlo. Pero con los conflictos realmente quieres reunir a las personas, porque el conflicto es una parte inevitable de la vida, es una parte inevitable de las familias, de las relaciones, de la existencia, de las amistades, y para que las personas sepan cómo resolver los conflictos. Y expresar su verdad con firmeza, sintiéndose escuchadas y siendo compasivas. Esa habilidad es muy poderosa. Si la aprendes en tu familia, estarás bien preparada para la vida. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta sobre los vampiros energéticos es algo muy interesante porque alguien no puede ser un vampiro energético a menos que tú le permitas tomar tu energía. Sabes, ya sabes hasta cierto punto, ¿verdad? Y puede ser que en ciertas familias haya una persona que podría estar tomando más energía y alguien no sabe cómo protegerse. Y luego, en esas situaciones, la persona que no sabe tiene que hacer todo lo que pueda para aprender a protegerse y crear límites realmente buenos. Creo que, ya sabes, también puedes pensar en eso. Los vampiros de energía son personas que necesitan ser cuidadas. Y estas se emparejarán con las personas cuidadoras y tendrán una relación perfecta, como anillo al dedo. Los vampiros de energía estarán con las personas que tienen tanta energía para dar y no saben hacer otra cosa más que dar. ¿Verdad? Así que podría ser una hermosa simbiosis hasta que una o ambas partes decidan que ya no lo es, y entonces deciden renovar las cosas. Pero si sientes que alguien absorbe tu energía negativamente y no quieres eso en tu vida, existen muchas técnicas que puedes aprender, como menciono en mi libro, para poder arraigarte y crear límites espirituales, energéticos y físicos para protegerte a ti misma y tu energía.
Es interesante que si estás en una dinámica con alguien que sientes que te roba mucha energía, cuando empiezas a crear esos límites, de repente ya no quieren estar cerca de ti, porque cumplías una función en su vida y ya no puedes, y ellos lo sienten. Sí, todo cambia. Quieren algo de ti y ya no puedes darles lo que necesitan. Hablemos de clarividencia, cuéntanos tu opinión y los hallazgos de tu investigación. Sí, entonces creo que la clarividencia es una de las muchas formas de intuición. ¿Y qué es la intuición? Me encanta, la intuición es un epifenómeno de la conciencia, ¿no? Esa es una propiedad emergente de la conciencia. Y otra forma de pensarlo es también la voz del alma. Es como tu conexión con la parte más profunda de ti misma. Así que puedes recibir mensajes a través de tu intuición, que tal vez sean incluso más profundos que lo que puedes obtener a través de tu mente racional o más profundos que lo que tus emociones pueden decirte, ¿verdad? Así que es una voz muy profunda. ¿Y cómo puedes recibir información intuitiva? Hay 4 claris: clarividencia, cuando ves cosas en tu mente, y clariaudiencia, cuando escuchas una voz con información. Clarisentiencia es sentir algo en tu cuerpo y clariconciencia es cuando solo sabes algo, solo porque sí. Esos son 4 caminos intuitivos para recibir información. La clarividencia es muy interesante. Y para aclarar, también hablamos de oír voces y ver cosas. Esas pueden ser propiedades intuitivas increíblemente poderosas para que desarrollemos en nuestras vidas, y esto es lo que pueden hacer las psíquicas y las intuitivas. Y también hay personas que están muy, muy enfermas y no saben cómo controlar esas cosas. Pueden escuchar voces y ver cosas y no pueden detenerlo. Después las diagnostican con esquizofrenia, les recetan medicamentos y su vida empeora. Así que creo que poder desarrollar esas capacidades dentro de uno mismo de una manera segura y saludable es algo increíble y te conecta más profundamente con tu intuición. Pero también es importante reconocer el otro lado, que no siempre está libre de problemas. Lo siento. Creo que todos se sienten mucho más cómodos que yo con la idea de que podrían simplemente oír cosas. Hablemos de los 4, vamos a profundizar juntos, porque me encanta cuando dices, espera, ¿qué? Yo digo, todos dicen, oh, ya sabes cómo puedes escuchar cosas y te dicen qué hacer. No, ahí es cuando llamas al doctor y dices, necesito más pastillas o te veo en urgencias. Totalmente, totalmente no. Y siempre, ya sabes, soy muy intuitiva, pero nunca puedo escuchar cosas y siempre quiero escuchar cosas. Siempre creo que hoy sí lo escucharé, pero nunca pasa, ¿sabes? Bueno, cada persona tiene una modalidad diferente. A menudo esa es su modalidad principal. Totalmente. Espera, 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 detente. No estoy, Jonathan, no estoy lista para esto. ¿Me estás diciendo que hay personas, literalmente hasta hoy me estoy enterando de esto? ¿Hay personas que escuchan cosas de manera rutinaria? Cuando Lee Harris vino al programa y habló sobre escuchar información, ¿eso era una voz diferente a la suya? Ahora, eso es un canal externo de cierta información en el universo, pero otras personas lo experimentan como otra versión de su propia voz. Perdón, no estoy actuando. No lo había pensado porque sé que algunas personas escuchan voces, que es distinto a las alucinaciones. Pero nunca pensé en el canalizar como este tipo de recepción, en esta categoría, ¿verdad? Entonces dijiste clarividencia es visualizar. Clareaudiencia es escuchar. Escuchar, Clarisentiencia es sentir. sentir en tu cuerpo o saber emocionalmente como un conocimiento emocional o sentir algo en tu cuerpo. Y luego clariconciencia es... Simplemente lo sabes, llega como un pensamiento. Ajá. Me gusta aprender palabras nuevas. Son palabras divertidas, son palabras muy divertidas. Y no diría que necesariamente son palabras científicas, sino más bien palabras de la comunidad espiritual. Pero creo que son relevantes para cómo las personas reciben guía e información intuitiva. Y también se relacionan con la esquizofrenia y la psicosis, el otro lado de la moneda. Mencionaste la idea del alma y la intuición como conexión con su conocimiento. ¿Dónde crees que está esa información en nosotros o fuera de nosotros? ¿Vivimos en una simulación computarizada? ¿Cómo te lo imaginas? Además, ¿qué es? ¿De qué hablamos? No quiero sonar como Bill Clinton, pero ¿qué es esto? Sí, ok. Primero abordemos qué es. Ok, es. Ok, no. Entonces, existimos aquí como seres humanos, pero creo que no estamos solos aquí. Y hay muchos lugares diferentes, ya sabes, a los que puedes acceder para obtener información. Y una de las formas más elevadas de lugares a los que puedes acceder es el campo infinito.
Esto es lo que la gente llama un campo infinito de conocimiento. Tiene información y respuestas. Tiene esto que se le conoce como los registros akáshicos, si crees en eso. ¿Lo conocemos bien? Cuando las personas oyen voces y ven cosas, se conectan con cosas muy diferentes, porque algunas personas están recibiendo información divina e inspiradora que les ayuda a tomar las decisiones más importantes de su vida de la manera correcta. Otras personas oyen voces que les incitan a hacerse daño o dañar a otros. ¿De acuerdo? Así que dejemos muy claro que las personas no siempre están conectando con lo mismo y depende de dónde estés y de dónde, ya sabes, esté tu frecuencia, dónde está la mente. Donde esté la frecuencia de tu mente depende a qué te conectas. Por eso, busca elevarla y sintonizar los canales correctos. ¿Sabes cómo hacerlo? Entonces, Al Powers en Yale, uno de nuestros científicos, neurocientíficos e investigadores, en realidad está estudiando precisamente eso. Él compara a sanadores de voces o psíquicos con esquizofrénicos y se pregunta, ¿qué tienen quienes escuchan voces? ¿Cómo usan esta información intuitiva y clarividencia auditiva para beneficio propio y de sus clientes? Mientras que los esquizofrénicos no pueden apagar esto, lo que puede ser abrumador y causar problemas. Él analiza ese mecanismo y es muy diferente. Pero no estoy segura de que Al tendría una respuesta concreta sobre exactamente de dónde viene, pero probablemente estaría de acuerdo conmigo en que proviene de muchos lugares diferentes. Existen muchas, digámosles, estaciones de radio y depende de dónde pongas tu atención para saber de dónde recibes información. Totalmente sí, exactamente. Ya que hablamos de los registros akáshicos, solo quiero preguntar algo. Las cintas de telepatía surgieron en el podcasting el año pasado e introdujeron este concepto. Siempre lo menciono. Podemos omitir la conversación sobre la comunicación facilitada. Para quienes no creen en ella, no es necesario hablarlo, así que lo dejaré de lado, pero ya sabes, las cintas de telepatía a lo largo de esta temporada propusieron que hay una estación de radio a la que se puede sintonizar eso. Hay un campo de conciencia al que las personas que no están en el mismo espacio físico pueden acceder y comunicarse fuera de su cuerpo físico. ¿Es esta noción de telepatía una extensión de la comprensión de que hay un campo de conocimiento a nuestro alrededor? Solo debemos aprender a sintonizarnos con esta. Podría ser así, pero no sé si tenemos la hoja de ruta para sintonizarnos. Y tengo muy interesante numerosos pacientes que se sintonizan precisamente con eso. ¿Sabes la colina en la que todos los autistas no verbales que conoces se reúnen para comunicarse, verdad? He tenido pacientes así que describen ir a lugares como ese y poder comunicarse con personas así. Muchos de esos pacientes suelen tener dificultades para vivir plenamente aquí porque están muy inmersos en ese otro mundo. He notado que cuando las personas están muy sintonizadas con ciertas frecuencias, les cuesta estar aterrizadas. Esta ha sido mi experiencia clínica con quienes he tratado así. Bien, entonces lo que estoy pensando, y sabes, he estado viendo a un psiquiatra desde que tenía como 15 años. Así que si vas al consultorio de un psiquiatra en la mayoría de los lugares, ya sabes, en un mundo materialista, y si dijeras ciertas cosas, te pondrían en medicación que suprimiría muchos de tus sistemas. Es decir, ya sabes, esto sería por muchos psiquiatras clasificado como problemático. Y no estoy diciendo que sea problemático, pero tener una nueva perspectiva de la salud mental, de las capacidades mentales y de la práctica de la psiquiatría. Quiero decir, es una gran oportunidad poder decir qué información hay que esta persona está comunicando o recibiendo. ¿Cómo decides tú como psiquiatra? ¿Cómo decides? ¿Es tu propia intuición? ¿Es tu propio sentido de... Esto es para lo que me entrené como médica y como persona. ¿Cómo enfrentas algo que también tiene tanta variación cultural? Has estado en más de 70 países con personas que tienen designaciones culturales especiales que no podemos apropiarnos. ¿Sabes mucho de estas prácticas? ¿Cómo encajan en un modelo occidental? Sí, creo que es una excelente pregunta. Y con respecto específicamente a personas autistas no verbales o quienes acceden a un mundo interior propio o conectado con otros, diferente al de los demás.
Algunos de estos casos han sido los más difíciles de tratar para mí, ya que como psiquiatra solo cuento con herramientas psiquiátricas. Si las personas no pueden realmente funcionar en este mundo y están teniendo ese tipo de síntomas, tenemos como una de las herramientas, una de muchas herramientas en la caja de herramientas, medicamentos antipsicóticos. Y yo he tratado a personas así con medicamentos antipsicóticos. Eso les mejoró la vida y ahora tienen vidas muy buenas y saludables. Pero apagaste las voces. Tal vez hay algo ahí. Correcto, correcto, sí, así es. Cuando las personas estaban abiertas, mi experiencia ayudando ha sido muy positiva. También he tenido casos en los que las personas escuchan las voces y no están abiertas a la medicación. Y de hecho, estas personas ya habían sido hospitalizadas antes y no estaban abiertas a la medicación en el hospital. Y fueron dadas de alta del hospital porque el hospital se frustró con ellas después de meses y meses de intentar convencerlas de que tomaran la medicación. Son personas que no están tan enfermas para hospitalizarse ni tan sanas para funcionar en la sociedad. Y no puedes obligar a nadie a medicarse. Les gusta tener su mundo interior, porque este mundo interior es lo que poseen. Pero también les impide poder funcionar completamente. Así que es un caso muy, muy complicado y difícil. Y son casos en los que tienes que estar en ese espacio intermedio. Debes permitir que el paciente y su familia decidan qué es lo correcto, sin obligar a nadie a tomar medicamentos. Estás ahí por si ocurre una emergencia y pueden hospitalizarlos, pero es complicado. Es difícil porque la familia espera que la persona actúe como antes, pero ella no quiere o no puede. Llevemos esto a la población en general. ¿Crees que es una capacidad única de cada ser humano tener un sentido de intuición y conectarse con él en cualquier formato en que se presente? Sí, absolutamente. Y creo que hay personas que valoran y dependen mucho más de la intuición y encuentran mucha mayor utilidad y provecho en su intuición. Por eso buscan desarrollarla más, según su formación y el valor que le da su sociedad y familia. Algunas personas son muy racionales y aunque sean intuitivas, su intuición se expresa de forma racional. Ni siquiera llamarían a eso intuición. Vamos a definir la intuición un poco más ampliamente. Cuando pienso en la intuición, pienso en 3 tipos de intuición, ¿verdad? El primer tipo es la intuición tipo 1, que puedes pensar como Daniel Kahneman, Nobel y autor de Pensar rápido y despacio, llamó al pensamiento rápido un sistema más instintivo. Es un sistema de reconocimiento de patrones donde sabes algo sin saber por qué. Solo reconoces el patrón y eso es la intuición tipo 1. El otro día en el consultorio, la doctora mencionó varias cosas. Cuando haces una cara de no querer hacer algo, ¿es intuición o solo falta de ganas? Sí, y tú sabes por esa cara que pusiste, entendiste de inmediato lo que significaba sin pensarlo mucho. Tú sabes intuitivamente, fue casi como un instinto. La intuición de tipo 2 es la intuición que tienes cuando estás sentada en una habitación con alguien. Y es un poco como lo que dijiste, Maya, es como que estás con alguien, pero sabes algo sin saber por qué lo sabes. Y no es porque hayan hecho algún gesto facial en particular. Es como si estuvieras leyendo las señales, pero ni siquiera sabes exactamente por qué lo sabes. Es como que ves a alguien y simplemente tienes una intuición sobre esa persona, así que es a través de eso. Por ejemplo, estudios demuestran que las personas notan cuando alguien las mira fijamente. Así que alguien detrás de ti podría estar mirándote fijamente y tú lo sabrás. Y no sabes por qué, pero simplemente lo sabes, simplemente eres capaz de percibirlo, ¿verdad? Esa es la intuición tipo 2. La tipo 3 es como telepatía entre gemelos a distancia. O cuando una madre siente que algo anda mal con su hijo a 100 millas, solo lo presiente. ¿Estás bien, cariño? Algo así. 3 tipos de intuición, con términos similares pero significados y fenómenos distintos. Jonathan tiene intuiciones todo el tiempo. Yo creo que todos tenemos la capacidad de desarrollar la intuición si alguien desea aumentarla. Y siente que tal vez ya tuvo la primera experiencia, pero realmente quiere llegar a esa tercera o cuarta, donde es alguien al otro lado del cuarto. O buscan sentirse conectados, aunque no estén juntos físicamente, o quieren respuestas y una guía intuitiva sobre su vida. Y no están seguros de que ChatGPT tenga la mejor respuesta, aunque para eso se utiliza. ¿Cómo empezamos a ayudar a alguien a desarrollar su intuición?
Es una pregunta importante, ya que la intuición de hecho a veces da respuestas que la razón no logra. Puedes hacer tu lista de pros y contras, pero en realidad la respuesta es algo mucho más profundo que tu lista de pros y contras. La lista de pros y contras te ayuda a sopesar las opciones y las posibilidades. Pero no siempre responde si debo casarme con una persona o qué trabajo elegir. Las preguntas más importantes de la vida suelen ser del corazón y alma, no solo de pros y contras. Por eso pienso que para ayudar a otros a desarrollar su intuición, primero se les apoya con su razonamiento y a hacer una lista de pros y contras ante cualquier pregunta. Pero también le pides a la persona que haga todo el trabajo que pueda para resolver las cosas y luego que, por favor, se tome 1 o 2 días para dejarlo de lado, pero pedirles si están abiertos a recibir orientación y de quién quieran recibirla, ya sea de sus ancestros, de Dios, de quien sea, pedir esa guía y estar abiertos a la forma en que esa orientación se presente. Y esa orientación puede presentarse como una coincidencia significativa, puede presentarse como una intuición, puede presentarse como empezar a ver algo de una manera nueva o puede presentarse como un consejo de alguien inesperado. Puedes ver una película que te dé una nueva perspectiva. Creo que esas son formas de esforzarte, analizar pros y contras y usar la razón. Después pides ayuda, pones la intención de recibir una percepción intuitiva y te abres a recibirla. Creo que es importante que no le estamos diciendo a la gente que ignore la mente lógica al hablar de intuición. Es en conjunto. He escuchado que, ya sabes, la mente lógica y la mente racional pueden ver. Es como conducir de noche. Puedes ver esos 200 metros que te dan los faros, pero la intuición puede ser capaz de ver mucho más allá de eso, porque aún hay cosas sin suceder que en la conciencia infinita pueden entenderse o saberse. Precisamente, precisamente. Y estos son, ya sabes, conceptos espirituales y cabalísticos. Y la idea de que lo que podemos ver con nuestros ojos y oír con nuestros oídos es solo el 1% de la realidad. Y la idea es que el 99% de la realidad es invisible e inaudible. Esto contrasta con el universo científico, donde el 100% de la realidad es visible, audible y sujeta a experimentación y replicación. Así que esta es una manera muy, muy diferente de ver la vida. ¿Esto es todo o solo una parte de algo mayor? ¿Es solo una pieza de un rompecabezas? Bueno, y creo que también, sabes, este es el momento de mencionar la materia oscura y la energía oscura, que en realidad cuando tomas, ya sabes, la perspectiva del universo, casi todo lo que hay allá afuera es desconocido, ¿verdad? En este tipo de escala. Absolutamente. Así vuelve la idea de ¿cuánta información es conocible fuera de nuestros 5 sentidos si solo el 1% es conocible a través de nuestros ojos y oídos? Precisamente, por eso es tan importante desarrollar nuestras otras formas de conocimiento. Y sabes, ¿necesitas desarrollarlas? ¿Vas a estar peor si no lo haces? Tal vez sí o tal vez no. En la ciencia, que es la moneda de cambio en Occidente, esto es todo lo que existe. No necesitas nada más fuera de eso. Pero hay algunos científicos brillantes que son profundamente espirituales, como Francis Collins, etcétera, que realmente aportan una perspectiva espiritual. Y si puedes mejorar tu intuición, eso a menudo puede ayudar en todos los aspectos de tu trabajo, porque puedes recibir información de otras maneras, además de solo a través de tu mente racional. Cuéntanos lo que tú o tus colegas han investigado y sepas. Mencionaste la clarividencia o personas que están usando la mediumnidad. ¿Qué nos puedes decir sobre esas modalidades en lo que respecta a acceder al campo infinito de la conciencia para obtener beneficios prácticos y tangibles, ya sea un beneficio material o emocional? Sí, bueno, te puedo decir que en mi propia práctica clínica he tenido pacientes que han perdido a seres queridos y han usado mediums para conectarse con ellos. Y muchas veces para mis pacientes. He tenido 7 u 8 pacientes así en 15 o 20 años. Y esas experiencias nunca han sido neutrales, tampoco han sido negativas. Generalmente han sido positivas o muy, muy positivas, especialmente para quienes dudan y se sienten estancados tras perder a un ser querido sin poder avanzar. Y la medium es en realidad la persona que les abre un poco las cosas y han tenido experiencias increíbles que realmente... Y también dejemos claro que no todos los mediums son iguales, no todos los mediums son reales.
Pero hay algunos que son increíblemente talentosos y que pueden conectar y proporcionar a las personas información profundamente sanadora. Así que si vas a hacer eso, por favor, asegúrate de usar un medium que haya sido verificado por alguien que conozcas y en quien confíes y que sepas que es alguien muy, muy bueno. Sin entrar en detalles, ¿cuáles son algunos de los tipos de información que las personas están recibiendo de estos intercambios a través de la mediumnidad que ofrecen ese tipo de sanación? Me adelantaré y actuaré un poco la abogada del diablo aquí. He ido con muchas canalizadoras, he ido con mediums, he hablado con psíquicas, sí he ido con algunas que podrían ser más legítimas y otras que podrían ser menos legítimas. Solo estoy aquí para decir que normalmente ellas confirman que son legítimas, lo cual se puede hacer de muchas maneras, ¿verdad? Normalmente te dicen cosas que en teoría no deberían saber, pero solo para hacer la aguafiestas aquí. El mensaje normalmente es: lo siento por lastimarte. Vas a lograr cosas increíbles, te libero de cualquier vínculo doloroso, nunca fue mi intención hacer eso, estarás bien. ¿Te sirvió de algo cuando tuviste esas experiencias? No. Supongo que mi pregunta es: ¿cuál es la especificidad que podemos pedir si estamos tratando de acceder? ¿Información de más allá? Porque lo entiendo, amor, paz, convivencia, lo entiendo, pero creo que la gente quiere saber personalmente por qué estoy enferma. ¿Cómo mejoro? ¿Cómo hago que la vida no sea tan difícil? ¿Y por qué el mundo está un gran caos? Son preguntas muy grandes, ¿verdad? Y siento que sí, lo son. Son preguntas realmente filosóficas y estoy segura de que una buena canalizadora podría darte orientación sobre eso. A veces esas preguntas también son para que nosotras las contestemos, ¿sabes? Y muchas veces somos nosotras quienes tenemos que darle sentido a nuestras vidas y al caos de por qué pasan las cosas, por qué no pasaron las cosas. Y podríamos obtener una perspectiva elevada de una medium psíquica como Lee Harris, etcétera. Absolutamente. ¿Podríamos obtener la opinión de una psíquica realmente buena y elevada? Absolutamente. También podríamos conseguir que alguien diga algo totalmente cliché que no signifique nada para nosotras. Por supuesto, todas hemos tenido esas experiencias como tú lo has señalado acertadamente, Majim, pero siento que sí, muchas veces, no sé si esas son, ya sabes, es muy interesante porque a menudo doy una charla sobre espiritualidad y hablo sobre las trampas o las partes tóxicas de la espiritualidad. Una de ellas es la adicción a los psíquicos y mediums. Algunas personas llegan a volverse adictas a estos. Por algo de dinero, dejas que alguien controle tu vida para que ellos, ya sabes, te digan lo que es verdad y te den certeza sobre algo y termina siendo verdad o no. Tal vez a veces sí, tal vez no, depende, ya sabes. Y también hay algunos psíquicos excepcionalmente buenos por ahí. Ciertamente he conocido a esos, también he conocido lo opuesto, como estoy segura de que todos lo hemos hecho, ya sabes. Pero es, creo, nuestra dificultad para adueñarnos completamente de nuestras vidas y nuestro deseo de ceder el control y lo adictivo que puede ser cuando parece que alguien puede asomarse al futuro y darte certeza. Y esencialmente, la adicción a los psíquicos es una adicción al control. Así que es muy importante también al notarlo ahora. Con los mediums, a veces alguien fallece y una persona queda tan atrapada en el duelo que no avanza. Y a veces un medium, al permitir que esa persona se conecte con quien ha fallecido y para que el medium demuestre la legitimidad de la mediumnidad, permite que esta persona sepa, wow, esta persona ha fallecido, pero todavía está conmigo de alguna forma y todavía tengo una forma de comunicarme con ella. Y eso es para algunas personas realmente lo que necesitan para seguir adelante. Yo ciertamente he tenido eso. No es algo que yo promueva pero en momentos en que ha habido un suicidio, eso también es muy, muy poderoso. La idea de ser adicto a la certeza, de intentar conseguir eso. Algunas personas buscan la intuición porque quieren certeza y respuestas. Y la broma es que nunca vas a tener certeza. No importa qué tan fuerte sea tu intuición, puede que te lleve a la siguiente mejor solución, pero aún así probablemente no va a resultar exactamente como lo imaginaste, pensaste o querías. Siempre hay sorpresas en el mundo que cambia y evoluciona, algo inevitable.
es cierto, ¿sabes? Y si quieres profundizar aún más en eso, ya sabes, como diferentes psíquicos leen cosas diferentes. Hay personas que pueden leer los registros akáshicos, hay personas que pueden leerte a ti, hay personas que pueden leer tu tercer ojo o pueden leer tu conexión con los cielos. Leer estas dos cosas diferentes te dará dos lecturas totalmente diferentes, ¿sabes? Así que es como que no sabes exactamente qué persona. Lo que la gente está leyendo cuando te están leyendo a ti, ¿sabes? Y de dónde están obteniendo su información. Hablamos con muchas personas que hacen cosas interesantes en el universo. Nunca aprendí tanto como al conversar contigo sobre lo que la gente escucha, lee y ve. ¿Esta gente puede leer tu tercer ojo? Sí. Explica la diferencia entre leer la corona y el tercer ojo. Por supuesto, cuando alguien lee tu tercer ojo, en realidad interpreta tu intuición. Por ejemplo, si preguntas, ¿qué piensa este chico de mí? Eso es lo que analizarán. No irán con el chico, irán contigo y leerán lo que crees que él piensa de ti. Luego te lo reflejarán. Así funciona. A diferencia de leer desde la corona, también pueden leer desde su propia corona y recibir una descarga del divino o de sus guías espirituales. Así que hay muchas maneras diferentes, y también puedes tener diferentes guías espirituales. Puede que tengan una opinión diferente sobre cierto asunto, así que podrías recibir diferentes cosas por eso. Es interesante. Leer tu tercer ojo es como estar en una cámara de eco. Solo refuerzan tus creencias y luego piensas que ese psíquico es muy poderoso. Pero todo lo que están haciendo es decirte lo que sientes en lugar de lo que es una realidad objetiva. Sí, pero a veces que alguien refleje justo lo que sientes sin decírselo, cualquiera de esas cosas puede ser muy poderosa. Tal vez no lo notes hasta que otros te lo muestran y piensas, wow, eso es asombroso, pero es una interpretación distinta. Pero eso no lo hace verdad. Varios ex me acusaron de conocerlos mejor de lo que se conocen ellos mismos, pero sigo creyendo que tenía razón. Tal vez estabas leyendo su tercer ojo. Eso es lo que digo. La llamamos mandona, sabelotodo o controladora, pero quizás sea el tipo de novia profundamente alineada con el universo. Me gusta eso. Es mucho, sí, mucho más pegajoso, seguro. Esto toca un tema del que en realidad hablamos con Thomas Campbell sobre la noción de dónde obtener información. Puedes obtener información del sistema de conciencia más grande. Puedes obtener información de la conciencia de un individuo o de tu propia conciencia, y esa información será diferente. Pensamos que, si me voy y trato de obtener intuición, esa intuición será objetiva, pero el mismo ajuste, colocar tu conciencia es importante porque la información será distinta. Me fascina lo que dijiste sobre los guías y los ángeles guardianes. La primera pregunta sería, ¿todos tienen guías y ángeles guardianes? Y la segunda pregunta sería, ¿por qué sus perspectivas son diferentes? ¿No trabajan hacia algo objetivo que esté sincronizado de alguna manera? Yo sí creo que la mayoría de las personas tienen algún tipo de ángel o ángeles guardianes, arcángeles, ya sabes, protegiéndolos de alguna manera, y que diferentes personas tienen diferentes grados de protección, dependiendo de cuál sea su propósito en el mundo, lo que están haciendo y cómo viven su vida. Y supongo que lo que necesitan. Creo que distintas guías pueden dar información diferente. Tal vez haya una guía de trabajo, una guía de amor y una guía de salud física, y no puedes hacerles las mismas preguntas a todas las guías. Absolutamente, que tienes diferentes, ya sabes, y puedes pensar que todos tienen diferentes talentos, habilidades, intereses, encantos, y que esencialmente somos guiados a través de eso. Y muchas de estas cosas no las desarrollamos, simplemente venimos al mundo con ellas. Y entonces tenemos guías que nos ayudan en una forma de ser, guías que nos ayudan a desarrollar estas formas de estar en el mundo. ¿Tienes relación con tus guías? ¿La desarrollaste? Sabes, yo sí la tengo y a menudo les hago preguntas, pero cuando recibo mi intuición, no sé de dónde viene. No sé si viene de mis guías, si viene de Dios o si viene de mí misma. Sé cuando tengo una corazonada o intuición. ¿Cuál es tu modo principal de saber? Clariconciencia. Sé algo sin saber cómo. Solo llega a mi mente como un pensamiento. Creo que es porque mi pensamiento está más desarrollado que otras capacidades. Esa es la forma más fácil para que la información llegue a mi mente o a mi ser. Sabes, he tratado de relacionarme con los guías. Pero eres más listo que ellos.
No, nunca he logrado obtener claridad. Después de nuestro episodio con algunas personas que tienen acceso a guías, pensé, oh, sí creo que hay guías a nuestro alrededor, y lo creo, y he pedido orientación a los guías, pero no creo que la información venga de un guía específico. No siento que haya un consejo o diferentes roles a mi alrededor, pero sí percibo que recibo información frecuentemente por lo auditivo o por un saber interno o una sensación empática, que la voz que escucho es una versión de mí mismo, no alguien más. No la escucho como una voz británica comunicándose conmigo y diciéndome, ¿qué onda? ¿Escuchas voces, Jonathan? No varias voces, solo una versión de mi propia voz. Algunos lo llaman una versión de sí mismos, otros un yo superior. Doctor Yusum, ¿cómo defines tú el yo superior? ¿Es igual que un guía o ángel o solo otra parte de nuestro conocimiento? ¿Qué significa para ti? Me encanta cómo lo expresaste. Es otra parte de nuestro conocimiento. Eso es lo que creo. ¿Sabes? Tenemos todos nuestros aspectos en uno, como en el sentido freudiano. El ello, el yo y el superyo. El ello es nuestra parte más primitiva. Los instintos básicos. El superyo es nuestra moralidad y el yo es como la intersección o la integración de esos. El yo superior es la parte de nosotras que ya sabe qué es lo mejor en cualquier situación. La idea es que puedes acceder a esa parte, incluso ahora. Hay muchas nociones, pero algunas son esas. El tiempo es algo ilusorio. Puedes avanzar y consultar a tu yo del futuro o regresar y conversar con ese yo. Hay mucho trabajo con el niño interior, hay trabajo con partes más jóvenes de ti mismo, hay trabajo de partes, así que todas esas son formas de poder acceder a todas las diferentes partes de ti mismo. Así que el yo superior es la parte que ya sabe, la parte más evolucionada y consciente que ya ha vivido, metabolizado y crecido a través de lo que estás pasando ahora. Y potencialmente esa parte está fuera de la influencia de cualquier programación inconsciente de la que hablábamos antes. Está libre de parte del residuo kármico de esta vida. Quizás sea la parte nuestra que ha estado con nosotros en varias vidas, si creemos en vidas pasadas. Sí, podría ser parte del alma trascendente, la parte que es trascendente, que ya sabes, ha continuado y es nuestro espíritu solar. Esa es la parte incansable que nunca perderemos y que siempre crece y se expande. La conversación sobre la mediumnidad y ayudar a las personas a ver algo de manera diferente. Hablamos con Teresa Caputo La medium de Long Island. y en ese episodio ella tuvo una sensación y me la compartió, que realmente me impactó de una manera que nunca había considerado antes. Mi familia sufrió una gran tragedia cuando yo tenía 14 años, lo que marcó nuestras vidas por más de 30 años. Y lo que ella discutió fue algo que sucedió en el ámbito no físico. Para las personas que no han escuchado la historia o el episodio, mi hermano mayor sufrió graves heridas en un accidente automovilístico y casi muere. Ella habló sobre cuando él estaba decidiendo entre la vida y la muerte, que el padre de mi papá intervino y ayudó a que regresara para que siguiera vivo en este mundo, y que el papel que mi abuelo desempeñó fue realmente apoyar a mi padre. Y aunque había considerado el impacto familiar de esa situación, principalmente lo había visto desde la perspectiva de mi hermano, lo que significaría estar herido. Lo vi desde mi perspectiva y en parte desde la de mi papá, pero nunca comprendí realmente el mensaje que ella transmitió en ese momento. E imagina pensar en algo, experimentarlo durante 35 años y ahora, de repente, hay un nuevo ángulo que nunca había experimentado antes. Simplemente por esta mujer, quien sabe de dónde vino la información, al compartir esa pequeña perspectiva, fue algo muy poderoso. ¡Wow! Eso suena, sí, increíblemente poderoso. Y también es como cuando recibiste esta información, se sintió como tuviste la certeza de que realmente era verdad y encajaba dentro de tu esquema de cómo entendías el mundo o fue una expansión inmediata de tu propio sistema.
Nunca lo había considerado y se integró de inmediato, como si mi sistema no luchara contra esa información. No decía, no lo sé, esto se siente raro, no parecía así. Es como si nunca lo hubiera considerado. Y cuando lo recibí, inmediatamente encajó y expandió mi comprensión de toda la experiencia de una manera que se sintió mucho más completa e íntegra. Suena tan poderoso. Y esto es, ya sabes, hablamos sobre la definición de un milagro como un cambio en la percepción. Y a veces ese tipo de información te lleva a ver algo un poco diferente y cambia toda tu percepción. Sobre algo tan vital y traumático que sucedió en tu vida, cambia toda tu vida. Así que eso suena como algo milagroso que ocurrió. ¿Puedes hablar sobre tu despertar personal? ¿Hubo un momento en el que eras puramente materialista, sin experiencia de habilidades extrasensoriales, intuición, sin una relación con tus guías? ¿Cómo pasaste de antes del Dr. Yusum a la versión de ti mismo que eres hoy? Hace 25 años me habría reído si alguien me dijera que me convertiría en una persona espiritual. La espiritualidad era lo más lejano de mi mente y pasé por mi formación universitaria. Estudié biología y filosofía, la escuela de medicina, la residencia, sin espiritualidad, porque simplemente no era quien yo era. Tenía demasiadas cosas. Estaba estudiando para la escuela de medicina, tenía una relación, hacía cosas normales, ya sabes, y entonces empezaron a suceder cosas interesantes. Hacia el final de mi residencia en psiquiatría, eso me llevó a empezar a pensar, wow, tal vez el mundo funciona un poco diferente de lo que siempre me han enseñado. Empecé a interesarme en el concepto del alma porque conocí a alguien en ese momento que pensé que era mi alma gemela. Él no terminó siendo mi alma gemela, pero definitivamente eso hizo que me interesara en todo este proceso. Recuerdo ir a una sinagoga y escuchar una conferencia sobre el alma. Al volver a casa sentí entrar a una heladería y comer un helado. Pensé, está bien, estoy comiendo mi helado. Una psíquica y una niña se me acercan. La psíquica dice, soy psíquica. Tengo un mensaje para ti. ¿Puedo darte un mensaje? No. Y dije, está bien, claro, suena relativamente inocente en la ciudad de Nueva York. Ella se sienta y la mujer comienza a decirme verdades profundas sobre mi vida que no tenía forma de saber, incluyendo el nombre del chico que me gustaba, simplemente sale de ella. Después de eso pensé, ¿qué pasó aquí? Hasta ese momento me enseñaron que todas las mentes son distintas. Yo vivo en mi mundo y tú en el tuyo. Y esta mujer literalmente, no sé si me leyó la mente, si leyó algo allá arriba, pero ella sabía cosas que no tenía. Y no estaba en mi diario, ni siquiera estaba en Facebook, no estaba. No había forma de que lo supiera y ella lo sabía. ¿Le compraste un helado? La compré, pero solo trabajé con ella un tiempo. Ese fue el inicio y fue cuando empezaron a llegar los mensajes. Soñé con un letrero que decía Cábala revelada. Mi mamá estudió Cábala y me mandó libros. Pensé que tal vez era uno de esos de mi estante. No. Semanas después, yendo a cenar con una amiga, vi el letrero de mi sueño, Cábala revelada, en el centro de Cábala de Nueva York. Entré y pensé que era lo que soñé. Me inscribí y tomé una clase y el centro de Cábala me dio una nueva forma de ver y entender lo que aprendía. Así que la diferencia entre el marco científico que había aprendido en los muchos años anteriores y este nuevo marco que apenas estaba empezando a aprender fue muy interesante. ¿En algún momento tu intuición se abrió? ¿Cómo pasaste de empezar a recibir esa primera lectura y las señales y empezar a ser guiado un poco? Parece que a través de la sincronicidad llegaste a lo que suena como una vida espiritual mucho más integrada, donde literalmente integras la espiritualidad y la intuición en tu vida diaria. Sí, fue muy gradual. Pasaron cosas en mi vida, las procesé y empecé a entender qué estaba pasando y cómo podía comprenderlo. Eventualmente, en 7 años, reuní suficientes casos de pacientes para escribir un libro con 50 casos de mi práctica privada. Eventualmente publiqué esto y me reinventé como psiquiatra espiritual, integrando psiquiatría y espiritualidad. Y luego haciendo esto en Yale para iniciar ahí un centro de salud mental y espiritualidad. Fue un proceso lento y gradual. Además, sigue en curso porque hay personas muy talentosas para recibir información intuitiva. Soy intuitiva y lo percibo, pero quiero expandir mis capacidades y siempre busco hacerlo. ¿Crees en las almas gemelas? Creo, ya sabes, ciertamente, que, bueno, quizás hemos tenido vidas pasadas y tal vez hay otras almas con las que hemos tenido contacto que han sido importantes para nosotras.
Y podría haber ciertas lecciones y ciertos patrones kármicos. Y claro, y un alma gemela, y ya sabes, el hecho de que alguien sea un alma gemela no significa que todo vaya a ser perfecto y color de rosa con esa persona. Indica un patrón kármico importante que debemos descubrir y entender. Y sí, absolutamente me gusta, ya sabes, el concepto muy romantizado de las almas gemelas, pero también creo que no es algo que deba impedir que las personas tengan amor, alegría y plenitud en sus vidas. ¿Cómo deberían las personas entender los patrones kármicos? Los patrones kármicos se fundamentan en la idea de lecciones y vidas pasadas. Es la idea de que esta no es la única vida que nuestra alma ha tenido aquí, con, ya sabes, muchas vidas pasadas antes de la nuestra y ciertas cosas que hemos hecho y cierto karma que hemos acumulado que limpiamos en esta vida, a través de nuestras acciones, a veces por medio del dolor y el sufrimiento, y a veces a través de decisiones positivas. Y eso, ya sabes, también hay personas que creen que ya no hay más karma, que puedes simplemente liberar todo tu karma, lo cual es una idea hermosa, si ese es realmente el caso. La idea es que hablamos de repetición, compulsiones y correcciones del alma, y situaciones que se repiten en la vida como desafíos o dificultades. Para nuestro disgusto y consternación, y a pesar de nuestros mejores esfuerzos por cambiarlo, muchas veces esos son nuestros llamados patrones kármicos. Son palabras diferentes para describir cosas similares que tenemos que superar en esta vida para poder superarlas. Has estudiado muchos tipos diferentes de tradiciones espirituales y religiosas como parte de la base para el trabajo que realizas. ¿Qué encuentras que es universal? Sabes, has estudiado en Sudamérica, en India, en Israel, en todo el mundo. ¿Cuáles son los temas comunes que crees que de muchas maneras la ciencia podría estar tratando de alcanzar y explicar, pero que parecen ser verdades universales de miles de años? Si tuvieras que elegir, ¿cuáles crees que son las tres principales similitudes entre las grandes tradiciones místicas y espirituales? Creo que las tres verdades universales que están presentes en las tradiciones religiosas y espirituales son, número uno, la universalidad del amor como una de las cosas más importantes, si no la más importante en este mundo. Las definiciones de amor varían e incluyen amor propio, hacia otros y a Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es la importancia del servicio y de poder entregarse a los demás y servir a través de todos los diferentes medios y formas de servicio. Servicio en la medida de tu singularidad en este mundo, la forma en que puedes ser útil de una manera que nadie más puede. Y también simplemente una devoción a recibir con el propósito de dar a los demás y asegurarte de que tienes una manera de crear ese flujo en tu vida en el que siempre estás dando. Y la tercera cosa es el propósito, que tiene que ver con dar también, pero es más profundo. También es tener claro por qué estás aquí, tu propósito en la vida y el trabajo necesario en este mundo para lograr tu potencial. Creo que esas son tres de las principales verdades universales en distintas tradiciones religiosas y espirituales. Eso es interesante y reconfortante. Tenía el presentimiento de que dirías amor. Además, por las increíbles terapias con psilocibina y ketamina, hay evidencia de que al estimular la capacidad del cerebro para dejar ir, se logran avances. Y para quitar ese velo del ego, quitar ese velo de las defensas y los principios organizadores, la red en modo predeterminado. Una vez que se levanta ese velo, lo que hay es una apertura que la mayoría de nosotros probablemente ni siquiera recordamos, porque la última vez que la sentimos de manera pura, probablemente éramos bebés o niños, ¿verdad? Para muchos de nosotros, ¿verdad? Yo sabía que habría amor, pero la idea de servicio y propósito, me encantan esos dos y sé que hay más. Solo te pedí tus tres favoritos. Otra pregunta relacionada, ¿dónde ves el uso de psicodélicos? Ya sabes, en términos de procesamiento de traumas. Sabes, estoy hablando con cada vez más personas que han probado la vía de la medicación y esta funciona, pero después no quieres sexo o no puedes tener orgasmo por los efectos secundarios. Y ya sabes, como que sigues volviendo a la terapia de conversación y es como, bueno, esto es lo que pasó esta semana, no sé, y sabes, no está llegando a esas cosas más profundas. Muchas personas no tienen el dinero para seguir yendo a ese tipo de terapia o incluso para mantener el tipo de régimen de medicamentos que muchos de nosotros necesitamos. Si algo no está funcionando,
funcionando y tienes que intentar otra cosa, muchas personas están recurriendo a los psicodélicos, tanto para tomarlos como para quitarse un poco el peso de su existencia, ¿verdad? Algunos prueban la microdosificación con psilocibina, LSD u otras sustancias, mientras otros hacen viajes más intensos. Eso, ya sabes, si lees los relatos de celebridades, es como hice ayahuasca en Ojai y mi vida es mejor, ¿sabes? Pero ¿cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Esto es un atajo al crecimiento espiritual o a la sanación mental? ¿Es la transformación que algunas personas necesitan? ¿Y dónde encaja esto en la práctica de la medicina según tu formación? Creo que los psicodélicos ofrecen no solo un mecanismo neurobiológico novedoso para condiciones psiquiátricas y de salud mental resistentes al tratamiento, como alcoholismo, depresión y ansiedad. Pero para muchas personas también ofrecen una conexión con el espíritu y eso es lo que los hace tan únicos. Y en esa conexión con el espíritu hay algo muy intrínsecamente sanador y que genera una sensación de plenitud que las personas desean desesperadamente y muchas veces vienen precisamente por eso. Estudios en la Universidad Johns Hopkins muestran que mientras mayor es la conexión espiritual, más intensa es la experiencia mística y el potencial de sanación en un viaje psicodélico. ¿Puedes repetir eso? Estudios en la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Nueva York muestran que mientras mayor es el efecto espiritual o la experiencia mística durante un viaje psicodélico, y esto es específicamente con psilocibina, pero es posible que también se pueda generalizar. Cuanto mayor es el efecto ansiolítico del tratamiento o mayor es el beneficio para la salud mental del paciente. ¿Por qué crees que es así? Porque considero que somos seres biopsicosociales y espirituales, biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Y muchas veces la gente olvida la parte espiritual. Y cuando pueden tener esa conexión que los reconecta con el espíritu, empiezan a sentirse completos de nuevo. También, también hay, ya sabes, formas mecanicistas en las que podemos explicar parte de eso. Estás saturando un sistema, ¿verdad? Saturas un sistema con serotonina y oxitocina, ¿cierto? Así que de alguna manera estás sentando esta base neuroquímica para la facilidad, ¿verdad? Así que cuando normalmente entras en ese ritmo de ansiedad, podría ser. Y hace tiempo que no busco receptores en este ámbito. Puede haber más receptores disponibles para esa positividad o menos receptores ocupados o bloqueados que lo prevengan. Así que buscas potenciar, eso es lo que estas cosas, ya sabes, se supone que deben hacer. Se supone que deben potenciar un resultado de salud a largo plazo. Y por eso, ya sabes, en contraste, Paul Stamets tiene uno de los ejemplos más fantásticos, ya sabes, una persona que tartamudeó toda su vida, ya sabes, un alma con problemas y accidentalmente tomó como 5 veces una dosis heroica de psilocibina él solo. Nunca volvió a tartamudear. Y toda su vida se abrió y así sigue. Tuvo un despertar espiritual profundo relacionado con esa, ya sabes, conexión. Para muchos no es tan importante, pero puede impulsar otras decisiones y experiencias positivas. ¿Sabes? Es como cuando conoces a alguien que acaba de enamorarse y todo le parece increíble y como que todo sabe mejor y se ven mejor. Y ya sabes, eso es lo que es. Son todos esos beneficios que esa hormona también te da. Y potencialmente sentir que hay una conexión espiritual en nuestras vidas y acceder a eso es la clave para ayudar a crear toda esa sopa neuroquímica que queremos. Estuve en un crucero con Paul Stamets y Rick Doblin en la Antártida. Fuimos a este crucero para expediciones exclusivas y había 200 personas, todas estudiando de alguna manera los psicodélicos. Fue la experiencia más interesante, una experiencia increíble, increíble. Había una persona que era animador y también entrenador. En el viaje conocí a un chico increíble llamado Brandon, quien tiene el récord mundial de aguantar la respiración bajo el agua, casi 30 minutos. ¿Qué? Increíble. Sí, él nos enseñaba cómo hacer esto en el viaje, pero Brandon hace tiempo me contó su historia, que creo estaría bien compartir. No es un paciente ni nada. Tenía un TOC muy grave y una vez tomó una dosis muy alta de LSD.
y eso lo eliminó por completo. Y luego eventualmente microdosificó durante 6 meses y eliminó completamente su TOC. Entonces, estos ejemplos que diste son de personas con condiciones crónicas de toda la vida que experimentan efectos curativos de condiciones que rara vez se curan. Es muy poderoso, aunque son estudios de caso y no aplica a todos, pero hay un gran potencial de sanación. ¿Cuánto tiempo aguantas la respiración bajo el agua? Gracias por la pregunta, Majim. La esperaba cuando llegué era cerca de 2 minutos. Pero tras unos días con Brandon, casi llegó a 4 minutos y medio. No es cierto. Para mí es algo enorme. Espera, quiero preguntar esto porque lo estaba pensando y alguien lo mencionó en otro podcast. Muchos creemos que no podemos aguantar la respiración tanto tiempo, eso pensarían, pero en realidad sí es posible. Comparo esto con el parto natural, dar a luz sin medicamentos. Muchos creen que no pueden, pero en realidad sí es posible. Solo requiere algo de preparación, así puedes aprender a hacer cosas que parecen difíciles o imposibles. Entonces, básicamente tiene que ver con calmar tu sistema, ¿correcto? Calma tu sistema y reconocer que, como dijo Brandon, el impulso de respirar es un instinto biológico para protegerte, pero puedes superar eso con tu voluntad y calmándote. Y él también es el tipo de persona que dice, estoy bien con todas las opciones, ¿sabes? Si haces algo así, inevitablemente es riesgoso y él asume el riesgo. Él era ideal para este récord y trabajó con atletas olímpicos para mejorar su capacidad pulmonar. Fue fascinante. Es un hombre brillante y asombroso. ¿Por qué no daña el cerebro? Bueno, la falta de oxígeno en el cerebro sí causa daño cerebral. Perdón, dejaré que la doctora Yusum responda. Exacto, y si no respiras por 30 minutos, explica el mecanismo. Porque la gente común piensa, oh, nos han enseñado que el cerebro necesita oxígeno. Y si lo privas de oxígeno por cierto tiempo, va a haber una consecuencia. ¿Cómo es que este hombre puede aguantar la respiración por tanto tiempo? ¿Es similar a los yogis que simplemente ralentizan todos los sistemas de su cuerpo? Sí, eso es exactamente lo que es. Así que obviamente vas a tener que hablar con él e invitarlo, lo cual te recomendaría mucho. Pero según entiendo, eso es exactamente lo que es. Primero, él hace algunos ejercicios para maximizar, en la medida de lo posible, nuestra capacidad de oxigenación. Con ejercicios de respiración, él introduce el máximo oxígeno en nuestros pulmones y luego lo que hace es, él enseña una técnica de relajación mental y física para profundizar en la retención de la respiración. Es como si estuvieras hibernando, básicamente estás hibernando metabólicamente. Así que no estás privando al cerebro de oxígeno de la misma manera, tampoco estás exigiendo que el cerebro realice tareas. Mientras menos hagas que este tipo de proceso sea agotador, ya sabes, es como si alguna vez has estado en un accidente grave, mientras más te alteras, más rápido vas a perder sangre, ¿verdad? Es como calmar el sistema, y no es muy diferente al trabajo de parto. Situaciones como estas pueden ser muy dolorosas. Hay una forma de replantear que cambia tu mente y fisiología. ¿Cómo fue para ti aguantar más de 4 minutos? ¿Tuvo un componente espiritual en el que trascendías los límites percibidos de tu cuerpo físico y accedías a algo más? ¿Cómo se sintió para ti? Sabes, fue porque la Antártida también era así. Sentí que durante 9 días estaba en un lugar donde respiré el aire más puro posible allí. Sin industria ni urbanización, me sentí muy conectada con la naturaleza, lo divino y la gente increíble en mi barco. Realmente se sentía en armonía con todo, pero no es algo que haya mantenido. Así que no sé si hoy, al hacerlo, seguiría igual. Pero me hizo pensar que realmente necesito trabajar con Brandon. Y esto es algo a lo que algún día realmente quiero comprometerme y ver cuál es el potencial humano para eso. Sí, esto me lleva a una pregunta que quería abordar sobre la Cábala y parte de esa tradición espiritual específica, Rick. Pero lo que me hizo pensar en eso es que, ya sabes, cuando ayunamos en el calendario judío, hacemos ayunos secos, y hay 2 ayunos secos de 25 horas que hacemos. Uno es Yom Kippur y el otro cae en verano, en Tisha B'Av. Pero la gente siempre me pregunta, ¿cómo le haces? ¿No puedes vivir, ya sabes, sin comida y agua por un día? Debes estar muriéndote de hambre todo el tiempo. Y les recuerdo a las personas que cuando ayunas así, no estás afuera. Iba a trabajar, preparaba 3 comidas y 2 refrigerios al día. Cuando mis hijos eran pequeños, hacía eso y ayunaba. Pero la idea es, ¿qué pasa si te colocas en un entorno donde se te exige menos metabólicamente?
para que puedas enfocarte no en lo externo, sino en las cosas que están dentro de ti. Y nuestro rabino siempre enseñaba que llegas a ser como un ángel, como los ángeles que no tienen que comer ni beber. Eso es lo que es la experiencia espiritual de ayunar y estar en oración y meditación en ese tiempo. Eso es para lo que sirve. Me pregunto si puedes hablar un poco más específicamente sobre eso. Algunas personas y yo hemos mencionado la cábala ocasionalmente, pero ¿puedes contarnos específicamente qué es lo especial para ti de esa tradición espiritual en particular? Especialmente en cuanto a la forma en que ves el mundo y la información que existe para ti espiritualmente. Sí, y yo, sabes, mi percepción de los ayunos que describes es muy similar a la tuya, Majim, en eso. Eso fue realmente lo que aprendí en la Cábala, que no nos enfocamos en las comidas físicas para poder tener las comidas espirituales internas. Tenemos 5 comidas espirituales basadas en las 5 oraciones que haces durante las 25 horas de Yom Kippur. Y luego, para el otro ayuno, también creo que es algo muy bueno, saludable y hermoso. Es para limpiar tu cuerpo y darle un descanso de la comida y el agua. Muchas culturas y tradiciones aprovechan el ayuno de formas poderosas, pero en nuestro país no se utiliza tanto. En Rusia, por ejemplo, el ayuno era una forma de deshacerse del cáncer y lograr como que era realmente una reversión. Los ayunos secos son más potentes. Debes estar en la naturaleza y no puedes bañarte durante ellos. Pero hay libros extensos escritos sobre esto y hay una ciencia detrás de esto. No es algo que se practique de manera segura aquí. Aquí normalmente la gente hace ayunos con jugos o esos también son maravillosos y saludables. Pero en un mundo donde constantemente nos llegan todas estas toxinas a través de la comida que comemos, a través de nuestro entorno, etcétera. La desintoxicación es clave para el bienestar mental y físico, aunque suele pasarse por alto. ¿Qué es exactamente sobre ¿Qué es lo que has estudiado a través de las tradiciones cabalísticas que te ha proporcionado información sobre nuestra existencia espiritual o sobre cómo estamos destinados a funcionar en este mundo como seres espirituales? Sí, aprendí muchas lecciones importantes que he compartido con pacientes y en mis libros. Y una de las cosas más importantes es que todos nosotros, esencialmente, tenemos lecciones que aprender y supongo hay cosas que superar en la vida. Y hay 2 maneras en las que podemos crecer como personas. Podemos crecer de manera proactiva o de manera reactiva. Proactivamente es tomar decisiones. Para ser nuestra mejor versión y superar nuestra naturaleza, debemos hacerlo difícil, tener valor moral, actuar con integridad, reconocer nuestras imperfecciones y empezar a cambiar. Así que ese es el crecimiento proactivo. Y cualquier crecimiento que no podamos hacer de manera proactiva, lo haremos de manera reactiva. Y ese es el crecimiento a través del dolor y el sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son una parte inevitable de la vida. Y cabalísticamente creen que mientras más crecimiento proactivo hagas, menos tendrás que hacerlo de manera reactiva a través del dolor y el sufrimiento. Me pareció un concepto interesante y suelo compartirlo con mis clientes para reflexionar juntos. ¿Cómo se ve el crecimiento proactivo aquí? ¿Cómo sería ir contra tu naturaleza aquí? ¿Cuál es tu camino habitual y cuál el de crecimiento? También me gusta esa idea porque pone el poder, ya sabes, en tus manos. En la medida en que puedes tener control sobre tu propia agencia. No solo se trata de decir, bueno, lo que Dios quiera, a ver qué pasa. Tenemos trabajo y pasos que dar para encontrarnos o cumplir con lo que creas. Somos socios de nuestro poder superior en este camino. También creo que la idea de que el sufrimiento o los desafíos pueden ser oportunidades para crecer. También elimina esta polaridad de bien y mal que ya sabes, creo que otras tradiciones a veces enfatizan más. Este concepto muestra que no siempre sabemos qué es bueno o malo para nosotras, pero seguimos un camino. Y los desafíos no tienen que verse solo como un castigo, no tienen que verse solo como si hubiéramos hecho algo mal o la hubiéramos regado. ¿Cuál es la lección que debemos aprender y cuál es el crecimiento? Cuando me preguntan sobre la oración, les cuento que recién escribí una serie en Substack sobre ello. Ten cuidado con lo que pides en oración, porque pedir lo que quiero sería asumir que sé lo que necesito, como si fuera Dios. En oración pido estar abierta a lo que Dios quiera para mí. No sé qué sea eso, ¿sabes? Yo
Si creo que quiero un trabajo, que realmente quiero ese trabajo, puede que eso no sea lo que está en mi camino. Estar abierta a que la infelicidad puede ser una oportunidad. Me encanta eso y especialmente reconocerlo. Podemos pensar que queremos lo que queremos y necesitamos lo que necesitamos, y podemos pensar que sabemos lo que es mejor para nosotras. Solo vemos una parte de la realidad. Tal vez exista un orden superior o un ser como Dios que ve más allá y puede darnos lo que realmente necesitamos. Porque es la idea de tener un propósito en la vida, que nuestras almas vienen a crecer de ciertas formas. Y no necesariamente sabemos cuál es nuestro camino de crecimiento o la manera en que se supone que debemos abrirnos y expandirnos y ver las cosas desde una perspectiva diferente. Así que me encanta lo que estás diciendo. Creo que eso es exactamente correcto. Mencionas la ley de la atracción, tema que tocamos al inicio. Tienes razones interesantes por las que la ley de la atracción puede fallar. Desde tu perspectiva, ¿por qué no funciona? Dices que hay 4 opciones. Una es que no fuiste clara con lo que pediste, algo que me han dicho que es importante. También puede ser que no creías posible tener lo que pediste, lo cual me parece interesante. Lo que pediste puede que no sea para el bien más alto y grande de todos los involucrados. Y finalmente no pudiste recibirlo cuando el universo estaba tratando de dártelo. Y pienso en cuántas veces dije que no cuando debía haber dicho que sí, o dije que sí cuando debía haber dicho que no. ¿Cómo nos ayudas a entender para qué estamos listos? ¿Cómo ayudas a tus pacientes o clientes a comprender esto? ¿Por qué me siguen ocurriendo cosas malas? ¿Puedes darnos un mensaje positivo sobre lo que atraemos y merecemos? Por supuesto, y es cierto que no sabemos si queremos algo desesperadamente y no está sucediendo. Hay muchas razones diferentes por las que eso pasa. Debes mirar dentro de ti para entender si es tu inconsciente, consciente, la voluntad de Dios u otra cosa. Y así como con todo, ya sabes, en la Kabbalah, de hecho, dicen que hay 3 maneras de manifestar lo que más deseas profundamente. Una es que haces tu máximo esfuerzo en el mundo físico. Así que si quieres algo, averiguas cómo hacerlo. Lo haces realidad. Cumples tu parte y das tu mayor esfuerzo espiritual. Oras, pides ayuda y buscas cambiar en ti lo necesario para convertirte en quien puede recibir lo que necesita. Y tercero, tienes certeza absoluta, así que 1, 2, 3. Si puedes tener esas cosas, muchas personas obtienen lo que quieren. Y esa es como la fórmula cabalística para lograrlo. Me encanta porque sabes, al hablar de por qué atraemos personas tóxicas, también debemos trabajar en nosotras mismas. ¿En qué gasto mi tiempo? ¿Qué leo y consumo? ¿Qué hago en mi tiempo libre? ¿Verdad? Estoy bebiendo, estoy consumiendo drogas, o sea, no estoy durmiendo bien, no estoy cuidando como las cosas más básicas de mi nutrición y mi ejercicio, ¿verdad? A veces buscamos por todos lados qué salió mal, aunque podríamos hacer mucho para mejorar las cosas. Absolutamente, absolutamente. Eso es exactamente correcto. Y por eso es una lección tan poderosa sobre la responsabilidad. Poder mirarse a una misma y decir, ¿qué control tengo aquí? Reconoce que haces lo posible, controlas lo que puedes y entiendes que el control sobre lo más importante es limitado. Y que en parte debes rendirte y estar abierta a recibir lo que sea, pues podría ser para tu bien mayor, incluso más de lo que crees querer. Doctora Yusuf, muchas gracias por acompañarnos. Recomiendo el libro Fulfilled, cómo la ciencia de la espiritualidad puede ayudarte a vivir con más felicidad y sentido. Incluye meditaciones y ejercicios excelentes. Así que Jonathan y yo vamos a ir a Substack y daremos algunos ejemplos de algunas de las cosas prácticas que están en el libro. El libro es realmente, de verdad lo es. Es una hermosa exploración de tu viaje personal y me encanta oír sobre los pacientes y el progreso que lograste con ellos. Además, es un libro muy práctico y lo aprecio. Gracias por conversar con nosotras. Gracias a ustedes, esto fue genial, gracias. Leo tu tercer ojo ahora. Quiero andar con una curita sobre mi tercer ojo para que nadie pueda leerlo. La gente solo te va a estar diciendo lo que piensas y sientes. Ni siquiera necesitan verlo. El problema es que ando con personas como tú y ella, que siempre miran dentro de mi cerebro. Debemos enseñarte a leer tu corona y expandir tu conciencia.
¿Cuándo fue esto? A veces ese es el problema de hacer tantos podcasts. Sí, Es que recuerdo que tuvimos una conversación sobre cambiar nuestra conciencia. De hecho, creo que fue en una transmisión en vivo de Substack, donde intenté guiarte en una meditación. La meditación trataba principalmente de lo que decía Ana, que es que podemos ajustar nuestra conciencia a una frecuencia o a una ubicación, alejándonos de nuestro propio entendimiento hacia un entendimiento universal más grande. Y eso te molestó mucho. ay, te dije que estás loca. El doctor Yusum diría, ¿sabes qué, Majim? Límpiate. Toma conciencia. No sabes lo que ella me diría, sal de su mente, no puedo detenerte, es como si surfearas en la mente de todos. Si alguien quiere que esté en su mente, avísenme. Estoy feliz de echar un vistazo y ver qué encuentro. No, pero ahora, honestamente, es una historia real. Estoy viendo muchas de estas cosas de manera diferente porque estoy pensando en todas esas personas que veo a veces en mi clase de yoga. O caminan por ahí, caminan entre nosotros y puedes notar que estas personas están alineadas con algo diferente, pero no siempre parece que la vida se esté llevando a cabo de la manera en que yo pensaría que debería. Andan por ahí seguramente muy abrumados por tanta información. Me está volviendo loca, no sé cómo procesarlo. Bueno, mencionas un punto importante porque la gente quiere información para sí misma, pero es algo que tienes que aprender a navegar. Cuando empiezas a recibir información extrasensorial de una de las 4 claris, puede ser muy desorientador. No sabes a qué ponerle atención. Hay personas que no tienen buenos límites. Sus filtros están demasiado abiertos y simplemente te sientes abrumado y es como, ¿cómo puedes ir simplemente al supermercado cuando todos a tu alrededor te están saturando de información? Tus filtros están demasiado abiertos. Eso es lo que quiero decirle a la gente. Salgan de mi tercer ojo. Sus filtros están demasiado abiertos. Solo enfócate en tu conciencia. ¿Sabes en qué pensaba? Principalmente en lo mucho que disfrutamos transmitir en vivo en Substack, porque sé que cuando lo hacemos ahí, para este episodio de esta semana que se transmite, que ustedes están escuchando esto, la gente va a volverse loca, pero en el mejor sentido. También quería mencionar que visiten anayusum.com para conocer sus sesiones de psiquiatría y también sus sesiones de coaching. Siento que necesito verla, quiero que sea mi persona y me cuente todo, que lea mi tercer ojo. Hace muchas pausas tras hablar. Ella es una mujer muy paciente. Y no estaba seguro si era el internet, pero no lo era. Ella es psiquiatra y les enseñan eso. ¿Sabes por qué haces una pausa? No puedes recibir una de las 4 claris si tienes prisa. Dios mío, ese es tu nuevo apodo, Claire. Desde nuestro análisis hasta el que ojalá nunca tengas, nos vemos. Claire y yo. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, one and now she's